La selección peruana ha sido la encargada de darnos más de una alegría, y es que también ha sido la encargada de hacernos sentir más peruanos que nunca. Sin embargo, a lo largo de su historia esta también guarda misterios, curiosidades y hechos que podrían dejar perplejo a más de uno. Desde la verdad detrás de muchos hechos históricos que creía ciertos, hasta el hecho de un posible futbolista gay en la selección. Sin nada más que agregar, yo soy el 9 Podcast, y este es el iceberg de la selección peruana. Los tres grandes fueron camisetas de la selección. En 1970, la selección peruana jugó 3 amistosos. El primero con el uniforme de Universitario ante Uruguay, el segundo con el uniforme de Alianza ante Inter de Porto Alegre, y el tercero con el uniforme de Sporting Cristal ante el Inter de Porto Alegre. El hecho se produjo debido a que Perú jugó ante Bolivia en La Paz por las eliminatorias a México 70, en donde perdió 2-1, y el árbitro venezolano anuló injustamente el gol del empate para Perú, lo cual provocó que los jugadores peruanos le reclamaran al árbitro. Al final, Ramón Mifflin y Nicolás Fuentes fueron expulsados e inhabilitados durante 6 meses por la FIFA. Luego de clasificar al Mundial de México 70, la selección peruana decidió prepararse para el Mundial, y en los partidos preparatorios se decidió incluir a los jugadores sancionados, y por ese motivo se usaron los uniformes de los 3 grandes del fútbol peruano, y para evitar una posible sanción por parte de la FIFA, se dijo que quienes jugaron esos partidos fueron Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, más no Perú. Material perdido. Esto es más una curiosidad, y es que desde hace mucho ha habido sucesos en nuestro fútbol que no han podido ser preservados como deberían, como el gol de Perico León ante Argentina, del cual solo se tiene el audio, del encuentro entre Alianza y Municipal contra el Bayern de Beckenbauer, el cual no se pudo grabar ya que los periodistas se encontraban en un paro, el encuentro entre un joven Maradona que iniciaba su carrera en Argentinos Juniors y la selección peruana, o por último la jugada maradoniana de Manco en el Mundial de los Jotitas. De esta manera estos hechos históricos quedarán perdidos, quizás para siempre. Brasil no puede ser derrotado. Brasil es una de las selecciones más poderosas y reconocidas del planeta. Sin embargo, esta fama y grandeza se ha ido ensuciando con distintas acusaciones de ayudas arbitrales, una más escandalosa que la otra. Precisamente sería en un partido frente a Perú donde se daría una de las escenas más bochornosas en la historia de nuestra selección, ya que el famoso Julio Bascuñán terminó por hacer un partido que muchos llaman robo. Y es que para el segundo tiempo, gracias a Renato Tapia, Perú logró ponerse en ventaja en el marcador, y a pocos minutos antes de terminar el encuentro, el colegiado cobró un penal inexistente a favor de la canariña, sentenciando de esta forma la derrota de Perú. Horas más tarde, este abandonó el país, siendo resguardado por la policía. Y sé que te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la teoría? Bueno, según una teoría, esta dice que al ser Brasil una de las mayores representantes de la Conmebol, esta entidad evita a toda costa que su mayor estrella pierda o empate contra selecciones de menor nivel, ya que esto terminaría por quitarle prestigio a su gallina de los huevos de oro, lo cual explicaría por qué tras ese bochornoso incidente, el colegiado no recibió ninguna sanción. ¿Verdad o no? Tú decides. La Padula fue una cortina de humo de Vizcarra. Para nadie es un secreto que el fútbol mueve masas, y en nuestro país esto no es la excepción. Y es que muchos utilizan el deporte como una manera de escapar de la difícil realidad que pasa en nuestro país, pero muchas veces esta desconexión con la realidad es utilizada por personas de altos cargos para conseguir sus fines. La historia inicia no en una cancha de fútbol, sino en una oficina del Palacio de Gobierno, la cual necesitaba hacer lo que sea para retirar de los reflectores al presidente Vizcarra, el cual se encontraba en el ojo de la tormenta debido a ciertas pruebas de corrupción que habían salido a la luz. Pero el presidente necesitaba algo más para desviar la atención de él. Justo en ese momento, la selección regresaba para disputar unos partidos de cara al Mundial de Qatar. El mandatario no encontró mejor manera de desviar la atención de la gente que utilizar al jugador italiano Gianluca Lapadula. De esta manera, el rumor de la nacionalización de Lapadula se esparció como la pólvora. Y en apenas 4 horas, y con la participación del ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el futbolista Gianluca Lapadula estaba inscrito como peruano, y la noticia ganaba las calles, reemplazando a las desventuras del presidente Vizcarra. Si esta teoría es verdad o falsa, tú decides. Jugador gay en la selección. El fútbol peruano tiene una gran cantidad de mitos y de historias curiosas, y es que si revisamos en el baúl de los recuerdos, poco a poco encontraremos pasajes que dejarán pensando a más de uno. Y esta historia inicia en 1994, donde sería publicado un libro escrito por Jaime Bailey, el cual calificó de ser una novela casi autobiográfica. En uno de los capítulos podemos mencionar que hay un encuentro entre el periodista y un futbolista de la selección, llamado Gianfranco Bonelli. Claro, en la vida real no existe un jugador con dicho nombre, pero si tomamos en base el apellido italiano y la descripción física que se da en el libro, podemos concluir que el futbolista en cuestión era Francesco Mannasero. Y si aún dudas de esto, déjame que te narro lo que dice el libro. Gianfranco era un muchacho alto,
blanco, de pelo enrulado y ojos claros. Además, sería el mismo Manacero quien se encargaría de confirmar que sí hubieron encuentros con Bailey, pero que no ocurrieron como se describió en el libro. Ambos se conocieron en un viaje de la selección, la cual iba a disputar un cuadrangular en Trinidad y Tobago. En dicho viaje también se encontraba Bailey, acompañando a la delegación, ya que por esa época se encontraba trabajando como periodista deportivo, y coincidentemente días previos escribió una nota bañando de elogios a Manacero, el cual le agradeció por lo escrito. Al llegar, estos se dirigieron al hotel de la concentración, donde coincidieron múltiples veces. Sin embargo, en uno de esos tantos encuentros, Bailey le dice a Manacero que si necesitaba hacer una llamada a Lima, podía ir a su habitación, y es que en esa época era muy costoso hacer una llamada internacional, y al estar Bailey de comisión podía cargar todas sus llamadas a la cuenta del diario. Según se cuenta en el libro, en repetidas ocasiones Manacero visitaba el cuarto de Bailey. Según el futbolista, estos encuentros solo eran para poder hablar con su familia, pero según el periodista, ahí pasó algo más que unas simples llamadas. Ambos cuentan distintas versiones, y aunque el futbolista se lo toma con humor, yo te pregunto, ¿qué crees que pasó? La verdad de España 82. Quizás muchos hayan escuchado sobre la selección en España 82 y la desastrosa campaña que tuvieron, pero sobre la participación de nuestra selección hay mucho más que contar. Para empezar, tenemos que hablar de Panamericana Televisión, el poderoso canal de los Delgado Parker, el cual había comprado los derechos de transmisión e invertido mucho dinero, incluso en los pases de algunos jugadores. Y es que el canal era consciente de la mina de oro que tenía en la selección, por eso junto a la cabeza de la federación acordaron que la blanquirroja jugaría 8 partidos antes del mundial, una cifra descomunal, si lo comparamos por ejemplo con la cantidad de amistosos que tuvo Brasil, los cuales tan solo fueron 3. Y es que la Federación y Panamericana querían sacarle el máximo jugo a la selección, la cual jugó 8 partidos, más 4 amistosos en Lima. Tantos encuentros terminaron por fatigar a los jugadores, y para colmo, la federación decidió llamar otra vez a Cubillas, para que sea el rostro de la selección, ya que si de por sí la selección ya vendía, entonces qué mejor que traer a uno de esos jugadores más icónicos de regreso. Pero de lo que no eran conscientes estas personas de saco y corbata, es que Cubillas ya se encontraba prácticamente retirado. Esto sumado a que con el ingreso del nene, los jugadores tuvieron que adaptarse rápidamente a un nuevo sistema de juego, dejando en el olvido el que los llevó al mundial. De esta manera, gracias a la intromisión de la federación y de un canal de televisión, Perú se tuvo que despedir de los mundiales por 36 años. La verdad de Berlín 36. Todos conocemos lo que sucedió en Berlín 36 y cómo la selección peruana fue saboteada por Hitler, quien no aceptaba que una selección conformada por negros y mestizos le gane una selección que se suponía era la raza pura y perfecta. Pero, ¿qué pasa si te digo que esta historia podría ser falsa? Para comenzar tenemos que ver el informe del Comité Olímpico, donde se mencionan que los juegos en cuestión estaban hechos para equipos amateurs, ya que la FIFA no quería que el mundial pierda prestigio, y es por eso que acordaron que en los Juegos Olímpicos tan solo jugarían equipos amateurs. Aquí en el Perú el fútbol se profesionalizó 20 años después de las Olimpiadas. Sin embargo, esto no impidió que la selección habitual de Perú viaje a Berlín, diciendo que era amateur, cuando todos sus jugadores eran de nivel profesional y también tenían experiencias en torneos oficiales como la Copa América. Es por eso que a Perú le fue tan bien en los Juegos, porque Perú se estaba enfrentando a jugadores amateurs, no a seleccionados oficiales, y esto lo podemos comprobar con tan solo ver la alineación de Austria, en la cual no había ningún jugador que participó en el último mundial. Según el informe del Comité Olímpico, hinchas peruanos sí se metieron al campo para perseguir a los jugadores, aunque no pasó a mayores. Perú igual ganaría 4-2, pero Austria pelearía alegando la invasión del campo, dando como resultado que la delegación peruana se retirara del torneo. Al final, el ganador del torneo lo ganaría Italia. No fueron ni Austria ni mucho menos Alemania. Si Hitler quería tanto que Austria ganara, ¿por qué también no intervino en el resto de encuentros para que saliera campeón? La verdad es que Hitler era un líder político con muchos seguidores en Perú. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se forma la imagen que todos conocemos del dictador alemán. Es más, en ningún diario de la época se le atribuye la culpa de nuestra eliminación a Hitler. No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la historia de que Hitler nos eliminó aparece. Así que sí, Perú fue eliminado de las Olimpiadas de Berlín porque los hinchas de la selección se metieron al campo, debido a la poca seguridad del estadio y la pésima organización que se tenía en ese entonces. Pero ¿quieres saber qué es peor? Que se sacrificó a toda una delegación de futbolistas peruanos que estaban peleando por medallas olímpicas. Muchos inclusive estaban peleando por las medallas de oro, tirando el esfuerzo de todos estos deportistas a la basura, con la única finalidad de vender una falsa imagen de heroicidad, y así los dirigentes, quedando como los héroes de la historia. La policía y la tragedia del Estadio Nacional. El 24 de mayo de 1964 se enfrentaban Perú y Argentina en la final clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio. Aquel día se jugó en un estadio nacional repleto, con una asistencia oficial de 47.197 espectadores. Los argentinos iban ganando 1-0, pero a pocos minutos del final Perú logró igualar el marcador. Sin embargo, el árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos Bianchi anuló el gol del empate. La decisión provocó un estallido de rabia, y varios aficionados saltaron al campo para agredir al árbitro. Acto seguido, los policías soltaron a los perros, que se abalanzaron sobre los seguidores locales. Esta imagen provocó un ataque de ira colectiva, y las aficiones de ambas nacionalidades empezaron una pelea a palos y navajazos.
Barrios. La policía peruana, desbordada por la batalla campal que se había formado en las tribunas, intentó sin éxito detener los disturbios y empeoró la situación arrojando gases lacrimógenos, lo que provocó la estampida de cientos de aficionados tratando de huir. Las puertas de la tribuna norte del estadio estaban cerradas, imposibilitando la salida de la gente. Se supo después que las puertas habían sido cerradas por la misma policía, en un intento de que los espectadores se calmasen y regresaran a sus asientos. Esta tragedia se saldó oficialmente en un total de 328 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos, aunque existe una teoría que afirma que hubieron más muertos de los que indica la cifra oficial, y estos no fallecieron por asfixia, sino por disparos. Los cadáveres habrían sido desaparecidos en una fosa común en el Callao, algo que hasta el día de hoy no se ha podido confirmar, pero de ser cierto, solo haría más indignante y triste este oscuro pasaje en nuestra historia del fútbol. Cuevitas perdidos. Esta teoría nos habla de que debido al pésimo scouting de los principales equipos y la pésima gestión de la federación para descentralizar el fútbol, esto trae como resultado que buenos jugadores se pierdan en el tiempo y que nunca sean descubiertos tan solo por vivir lejos de la capital. Tan solo piénsalo un poco, ¿cuántas veces has visto o has escuchado sobre alguien que es o conoce a un chico que le pisa mejor que Cueva o que regatea mejor que Carrillo, pero que nunca tuvo una oportunidad? Para que te hagas una idea, Uruguay, teniendo menos población que Perú, puede presumir que ha exportado gran cantidad de futbolistas a clubes importantes. Siendo Perú un país con un mayor número de habitantes, ¿no te parece raro que no exportemos ni la mitad de los que exporta Uruguay? Creo que todos sabemos la respuesta a este problema, y así, amigos míos, es como miles de chicos renuncian a sus sueños por la avaricia de unos cuantos. ¿Perú se vendió en Argentina 78? Vestir la camiseta de tu selección es el mayor honor que cualquier futbolista podría tener, y es que para muchos la camiseta de su selección pesa más que la de cualquier club. Muchos futbolistas darían la vida por sus colores, y dar menos que eso es una vergüenza para varios. Yo sé que de seguro habrás escuchado sobre la goleada de Argentina a Perú en el Mundial del 78. Con el paso de los años, las dudas y sospechas de aquel mundial no han hecho otra cosa más que multiplicarse. Amaños, sobornos, amenazas, incluso intereses y acuerdos políticos desvelados a raíz del caso Wikileaks, entre cuyos informes desvelados figuran conversaciones de la época, que encuadradas en el Plan Cóndor, dan a entender que a las más altas instancias las dictaduras de Argentina y Perú mantuvieron contactos en los días previos al partido decisivo entre ambas selecciones. La Operación Cóndor fue un plan que, bajo la supervisión de la CIA, coordinó diferentes operaciones entre las cúpulas dictatoriales de América Latina en la década de los 70 y los 80. La Argentina de Videla pactó con Francisco Morales Bermúdez, dictador de la época en Perú, la entrega de 2 barcos llenos de trigo y además hacerse cargo de 13 políticos de su país deportados en Buenos Aires, siempre que la selección rojiblanca permitiera la victoria albiceleste. Y es que el gobierno argentino hacía todo esto con la finalidad de mantener distraída a la gente, utilizando el fútbol. Es así que Argentina precisaba ganar aquel partido por 4 goles de diferencia. Sin embargo, lo hizo por 6. Perú, que en 5 partidos había encajado 6 goles, encajó 6 en un solo partido, lo cual dejó mucho que pensar. Con el pasar del tiempo, el misterio no ha hecho más que acrecentarse. Gracias a Ramón Quiroga, arquero de la selección peruana de ese entonces, declaró que algunos de sus compañeros habían actuado de manera extraña en el partido, como por ejemplo el defensor Rudolfo Manso, quien se agachó en el 4º gol argentino. Asimismo, resalta la extraña alineación del técnico Marcos Calderón, que dejó fuera del partido a varios jugadores importantes. En el 2018, el jugador de la selección José Velázquez sostuvo en una entrevista que 6 jugadores peruanos se habían vendido junto con los dirigentes. Según los jugadores que se vendieron fueron Rudolfo Manso, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga. También dijo que habían 2 jugadores más, pero que no los podía mencionar, ya que estos eran famosos y arruinaría su reputación, lo cual también nos abre otro misterio. ¿Quiénes fueron esos 2 futbolistas que forman parte de uno de los episodios más oscuros en nuestra historia futbolística? Maradona Barrios usaba a Max Barrios. Muchos deben recordar el caso de Max Barrios, el jugador que estafó a todo un país haciéndose pasar por un menor de edad, cuando en realidad ya superaba los 25 años. Y por supuesto también muchos recordarán a su célebre y supuesto padre Maradona Barrios. Al día de hoy muchos toman este suceso como una curiosa anécdota. Sin embargo, todo cambia cuando se menciona la teoría de que en verdad Maradona Barrios captaba personas para darles la nacionalidad, y a cambio este se quedaba con una gran parte de lo que los jugadores ganasen en sus equipos, para luego abandonarlos a su suerte. Esto cobra fuerza si tomamos en cuenta que el caso de Max no fue el único, ya que también estuvo el caso de Alberto Perlaza, el supuesto hermano de Max Barrios, y también César Perlaza, el verdadero hermano de Alberto, al cual inscribió en la Liga de Iquitos, y a quien también se le encontró documentación falsa. Con todo esto mencionado, quizás ya te darás una idea de por dónde va esto, y es que esta sería la manera de operar que tenía Maradona Barrios. Él les daba la oportunidad de iniciar su carrera desde cero, ya que era el mismo Ángel Barrios quien arreglaba los contratos. Sin embargo, esto tan solo es una teoría, porque hace un tiempo el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, habló sobre el caso de Max Barrios, diciendo que en Tumbes es común que muchos ecuatorianos vengan y falsifiquen documentos para jugar en las ligas y torneos amateurs, pero en este tipo de casos, la Federación Peruana no podría hacer nada. Y si por último tomas en cuenta que el plan de Maradona y Max Barrios estaba marchando más que bien, hasta que Max sería reconocido por un jugador,
De no haber sido por esto, quizás Max Barrios hubiese vivido tranquilo en Perú, y con lo dicho por el expresidente de la Federación de Fútbol, esto nos podría llevar a pensar que puede haber más de un Max Barrios en nuestras ligas y aún no lo sepamos. Caso Alexandra Chocano. El caso de la voleibolista Alexandra Chocano es un misterio que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar, pues las causas de su repentina muerte hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Alexandra fue encontrada sin vida en lo que parecía una simple reunión de amigos. La razón por la cual este misterio se encuentra en el iceberg es porque todo sucedió en el departamento de Jordi Reina. Pero no solo eso, sino que para hacer aún más macabra la escena, el seleccionado peruano se encontraba en la vivienda cuando Alexandra falleció. La joven habría fallecido de un edema pulmonar y cerebral. Además sería encontrada desnuda en el piso. Cuando los demás asistentes a la fiesta se toparon con la macabra escena, inmediatamente la trasladaron a un centro de salud cercano, donde tan solo se confirmaba lo que ya se suponía: ella ya había perdido la vida. Su teléfono nunca fue encontrado, y todo parecía apuntar hacia la pareja de la joven. Sin embargo, nunca se llegó a comprobar nada. En cuanto a Jordi, este declaró haber estado en el departamento, pero que él estaba en un ambiente distinto de la vivienda. Además, dijo que no conocía a la menor hasta que todo ocurrió. Sea como fuere, el caso de Alexandra Chocano deja más preguntas que respuestas, como por ejemplo, ¿por qué no usaron el carro de Jordi para transportarla? ¿Y qué tenía el celular de Alexandra? ¿Y por qué nunca apareció? Todas estas preguntas quizás nunca tengan respuesta. La federación maneja a los periodistas. ¿Nunca te has preguntado por qué durante el trayecto de Perú a Rusia o el fallido camino hacia Qatar, ningún medio criticó a ningún jugador, ni a Gareca y mucho menos a la federación? Desde jugadores haciendo sus necesidades en la vía pública, hasta un pésimo manejo de la federación en cuanto al dinero que ésta recibía. Y a pesar de ello, nunca se llegó a escuchar a ningún periodista criticar estos vergonzosos hechos. Y según algunos periodistas, esto es debido a que si la federación se entera de que alguien los critica, ya sea a ellos o a los futbolistas, estos simplemente serán vetados de las conferencias de prensa, del ingreso para ver los entrenamientos y hasta negarle cualquier acercamiento con los seleccionados. Esa es la razón por la cual muchos periodistas prefieren estar del lado de la federación en lugar de su contra. Selección naranja. Ha pasado un tiempo luego de las elecciones más polémicas en la historia del país. A lo largo de la segunda vuelta pasaron hechos que a más de uno dejaron que pensar. El caso más sonado y que dividió al país fue cuando algunos de los seleccionados demostraron estar a favor de la candidata Keiko Fujimori, acto que en sí no tiene nada de malo, pues los jugadores también tienen todo el derecho a expresar su libre opinión. Lo extraño recae en el hecho de que la actitud de estos dista mucho de la forma en la cual los jugadores se suelen expresar, siendo el caso más notorio el de Pedro Galese, quien se muestra incómodo hablando, sin nada de energía, casi como si lo estuvieran obligando, y aparentemente leyendo algo. A esto también súmale que muchos de estos jugadores dijeron casi lo mismo, y que cada una de sus palabras coincide con el mensaje que quería transmitir Fuerza Popular en su campaña de marketing, algo que expuso un integrante del partido político en unas diapositivas en el canal N. Por si fuera poco, todos estos jugadores comparten el mismo representante, el cual se especula tuvo acercamientos con dicho partido. De ser cierto esto, quedaría demostrar una vez más cómo la política usa el deporte para manipular a la gente. Perú versus Australia. Efecto mariposa. El efecto mariposa lo podemos definir en un efecto dominó, producido por una variación minúscula, que desata un evento más grande. Aquí es donde entra el partido Perú versus Australia. Gracias a la derrota contra el equipo australiano, la federación hizo una cierta cantidad de reformas, a causa del rechazo de los hinchas, quienes son al final quienes compran los boletos para los partidos y la mercancía de la selección. Gracias a estas reformas se eliminó la Copa Perú, convirtiéndola en una especie de tercera división, se eliminó la bolsa de minutos, se incluyó el VAR y un largo etcétera. Pero tenemos que tomar en cuenta que todo esto nació como una forma de calmar el descontento popular, lo que quiere decir que si Perú ganaba el partido contra Australia, lo más probable es que ninguna reforma hubiese sido aplicada y que el torneo local seguiría estancado en su mediocridad. El secreto de Cuquín. Cuquín, el jugador el cual tiene su propio video en el canal, y el cual también se jactaba de haber tenido una fórmula secreta para evitar salir positivo en el examen antidoping, ya que según él tenía un familiar que le ayudaba a preparar una especie de sustancia que le permitía librarse de ser sancionado. Sin embargo, Cuquín se llevaría este secreto a la tumba. Cuquín también llegó a formar parte de la selección, y puede que en algún momento también haya tenido que pasar por un examen antidoping. Para muchos, esto quizás es un dato cuanto menos curioso, o hasta gracioso, pero quiero que te pongas a pensar, ¿cómo hubiera cambiado la historia del deporte si otros futbolistas hubiesen tenido acceso a esta información? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Maradona no hubiese dado positivo a ninguna de las pruebas antidoping que se le hicieron en toda su carrera? Probablemente Argentina tendría 3 copas del mundo. O por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Lance Armstrong hubiese sabido cómo evitar el control antidoping? Muy probablemente los test antidoping no hubiesen sido tan severos y metódicos como lo son ahora. A veces algo que parece tan pequeño puede traer consecuencias muy grandes y cambiar muchas cosas de lo que conocemos en nuestra historia.